Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. En el en vivo de ayer, Davos aplaude el totalitarismo. Muchos de ustedes me preguntaron cuáles eran esas ordenanzas firmadas por el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Órdenes ejecutivas de las que les hablé y les comenté que durante el primer día de mandato, el mismo 20 de enero, día en que fue posesionado y juramentado el señor Joe Biden como presidente de esta nación, ese mismo día se dirigió a la oficina Oval y firmó tan solo en ese día 17 órdenes ejecutivas. 17 órdenes ejecutivas que no son más que otra cosa que dictámenes, ordenanzas. Al estilo, como muchos ya lo han comentado, como muchos ya lo han criticado, al estilo de un dictador. Porque ¿qué es una ordenanza? ¿Qué es una orden ejecutiva? Una orden ejecutiva no es otra cosa más que un decreto. Un decreto que puede firmar el presidente de los Estados Unidos, porque así está escrito en la ley y en la Constitución, en tiempos de emergencia nacional o de guerra. Y claro, efectivamente que estamos en tiempos de emergencia nacional. Emergencia nacional vivida ahora en 2021 gracias a la situación de salubridad que se desarrolló en el mundo entero en 2020. Toda esta situación anómala que aún no se ha podido solucionar en el planeta, pues no afecta solamente a Estados Unidos y deja en una situación de riesgo y de emergencia no solo a Estados Unidos, sino a muchos otros países. Pero aquí la Constitución indica que el presidente, bajo la investidura de presidente, pues puede firmar este tipo de órdenes ejecutivas, dado que estamos en una situación de emergencia nacional. Y eso es lo que ha hecho el buen demócrata, el buen presidente Biden. En un intento y obviamente muy remarcado de borrar todo lo hecho por la administración anterior, la administración de Donald Trump. Así que el mismo 20 de enero se sentó en la oficina Oval y firmó 17 órdenes ejecutivas. ¿De qué van? ¿Cuáles son las temáticas de estas órdenes ejecutivas? Temáticas muy singulares, muy propicias, muy propias del Partido Demócrata. Emergencias absolutas, inaplazables sobre el cuidado climático. Emergencias absolutas e inaplazables sobre derechos LGTB, emergencias absolutamente inmediatas y absolutas que debían firmarse en un decreto, en una ordenanza, sobre derechos de minorías, de inmigración, todas estas banderas que año a año electoral sacan a relucir los demócratas y por las cuales también consiguen innumerable cantidad de votos, pero que durante los 4 años u 8 años presidenciales no les alcanza el tiempo para hacer esos cambios puntuales con los migrantes o con las minorías y vuelven a surgir en los años electorales la discriminación por raza y marcan esas discriminaciones. También ocurrido en 2020, recuerden el caso de George Floyd, exacerbado la división racial
para después prometer en campaña, ahora firmarlo en decretos y veremos qué se cumple y qué no se cumple. En todo caso, al día de hoy, 27 de enero de 2021, Joe Biden ya ha pasado a la historia por ser el primer presidente de los Estados Unidos en toda la historia republicana de esta nación en firmar el mayor número de ordenanzas en un solo día. 17 órdenes ejecutivas en un solo día. Pero allí no quedó todo. Las órdenes ejecutivas han seguido produciéndose y al día de hoy, 27 de enero, el buen presidente Joe Biden, el demócrata, ha firmado la pequeña suma de 40 órdenes ejecutivas. 40 órdenes ejecutivas, 40 decretos presidenciales, léase y cúmplase al mejor estilo dictatorial. Quisiera leerles aquí un poco sobre qué van estas órdenes ejecutivas firmadas hasta el momento por el actual inquilino de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pasará la segunda semana de su presidencia de la misma manera que pasó la primera, firmando una serie de acciones ejecutivas destinadas a revertir el legado de la administración Trump, muy importante, e imponer la agenda ideológica izquierdista, dice este medio de comunicación, The Hill. Yo no diría solamente una agenda ideológica izquierdista. Yo diría una agenda ideológica del globalismo, absolutamente casada con el globalismo. Los que escucharon el en vivo que hice ayer podrán entenderlo muchísimo mejor. Biden se centrará en inmigración, por supuesto, ellos siempre van a salvar la inmigración, pero nunca les alcanza el tiempo para hacerlo. Y los Dreamers, aquellos que han llegado a este país traídos por sus padres siendo aún muy pequeños y llevan toda una vida aquí estudiando, trabajando y pagando impuestos, nunca se les soluciona esta situación. Por ejemplo, es solo un ejemplo, porque también estamos hablando de otro tipo de inmigración que ya viene en camino. Inmediatamente se dieron cuenta que Biden era la persona elegida y certificada por el Congreso de los Estados Unidos como presidente. Comenzó a venir esa muchedumbre por Centroamérica a pasar la frontera de cualquier manera en busca de una mejor vida, en busca de un progreso, etcétera, etcétera, indiscutible, pero también es indiscutible que la intención es pasar de manera ilegal para poder acogerse por el buen mandato de los demócratas a una amnistía. Una promesa que obviamente no solo no se va a cumplir, sino que nunca en los últimos años se ha cumplido. Biden se centrará en inmigración, clima y aborto. El clima es otro tema supremamente importante para poner sobre la mesa. Lo van a seguir escuchando. Es una bandera que van a seguir sacando para poder con ella manejar discursos y negociaciones. El clima va a tomar gran notoriedad nuevamente. El clima, el calentamiento global, la emergencia climática global va a tomar una connotación exacerbada nuevamente, va a ocupar grandes titulares, porque por medio de esta bandera o de esta carta de juego, pues se logran otras movidas políticas de vital importancia, sobre todo
para el Partido Demócrata. El aborto, obviamente, otro tema, otra carta de juego del partido con el que siempre manejan este relato de derecho para poder llevar a cabo pues todo lo que ustedes ya conocen con Planned Parenthood y la utilización del aborto como un derecho, evadiendo la discusión del derecho a la vida. Entre otras áreas, y cada día seguirá un tema designado según un memorando obtenido por The Hill. Sí, el señor presidente Joe Biden ha decidido que las discusiones sobre las ordenanzas que va a firmar día a día tienen una temática. Este martes, es decir, ayer, firmó una amplia gama de órdenes ejecutivas relacionadas con la equidad racial. Claro, es muy importante, el Partido de la Unidad va a seguir atizando el fuego con respecto a la inequidad racial en los Estados Unidos, ya atizada enormemente después de la muerte de George Floyd en Minneapolis. Esa equidad racial tan buscada nunca va a llegar porque de lo contrario se perdería esta carta de negociación. Se baraja que constituya una comisión policial y restablezca las reglas de la etapa de Obama. Tiene lógica. También se espera que firme una orden ejecutiva ordenando al Departamento de Justicia que comience a eliminar el uso de las cárceles privadas. Detrás de esto, de lo de las cárceles privadas, hay una situación que explicar con respecto a un gran negocio, así que es un tema que creo que voy a abordar en una próxima ocasión para explicarles en más detalle. Otras acciones ejecutivas programadas para el martes incluyen un memorando que pide a las agencias fortalecer su compromiso con las tribus nativas americanas y una orden que niega la discriminación contra la comunidad asiático-americana en los Estados Unidos. Claro, las tribus, las minorías, acuérdense aquello del manejo de la sociedad atomizada, ¿no? En grupos, grupúsculos. Entonces hay que defender a los afroamericanos, a los asiático-americanos, a las tribus nativas. Es decir, todos no somos uno. El Partido de la Unidad continúa enfatizando en la atomización de la sociedad, porque es más fácil tener enfrentados diversos grupos sociales o marcar las diferencias entre los diferentes grupos sociales, porque entonces todos somos minoría. Los hispanos, los indígenas, los afroamericanos, los asiático-americanos, son un poco de grupúsculos regados por la realidad nacional estadounidense. En lugar de ser todos estadounidenses, son muchos grupos de minorías y en contra, por supuesto, los malos blancos. Esas son las cartas que juega este partido siempre. Y no es de extrañar que estas son las cartas que saque sobre la mesa en un momento como estos. El miércoles será declarado el Día del Clima, hoy. Biden anunciará hoy los planes para una cumbre climática organizada por Estados Unidos que tendrá lugar el Día de la Tierra. Muy importante, siguen enfatizando en aquello de que se va a acabar el planeta porque no cuidamos el clima. Biden firmará una orden ejecutiva que iniciará una serie de acciones regulatorias para combatir el cambio climático a nivel nacional. Los que no han escuchado ese en vivo que hice con César Vidal, se los recomiendo. Él da una explicación absolutamente magistral y absoluta
absolutamente clarificante sobre la utilización de este tema del cambio climático, cómo lo utilizan y cómo lo justifican y cómo lo explica Vidal acerca de un elemento de manipulación de masas. Si no lo han visto, búsquenlo en mi canal. Les va a gustar, va a ser interesante escuchar ese punto de vista de César Vidal. El jueves es el día del aborto, otro tema pues obviamente no solo de campaña, sino vemos también ahora de gobierno. El presidente demócrata, que se define como católico, pero rechaza defender el derecho a la vida de los no nacidos, rescindirá el jueves la llamada política que prohíbe el uso de fondos estadounidenses para organizaciones extranjeras que brindan o promueven abortos. La política fue instaurada por primera vez por el entonces presidente Ronald Reagan y ha sido revocada repetidamente por presidentes demócratas y reinstalada por presidentes republicanos en los años posteriores. Biden también ordenará una revisión de los cambios de la administración Trump al programa de planificación familiar del título 10, que requería que los proveedores de planificación familiar que participan en el programa dejen de proporcionar o promover abortos para seguir siendo elegibles para recibir fondos. Si estas organizaciones de planificación familiar proporcionan o promueven abortos como mecanismo de planificación familiar, en la administración Trump no podían recibir dinero de nosotros, de nuestro bolsillo, los contribuyentes, para realizar abortos. Ese dinero de los contribuyentes estadounidenses se le daría a estas agencias u organizaciones para programas de planificación familiar. Pues esto ya ha sido de un plumazo, o será de un plumazo, rebatido. ¿Cuándo? El día jueves. El viernes será el día de la inmigración, pero no es el primer día en que firmará órdenes ejecutivas relacionadas con la migración. Hay una cantidad bastante cuantiosa de órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración y con el asunto de la salubridad mundial. Relacionadas con cambios inmediatos, ejecutivos, ordenados de facto por el presidente para que comiencen a operar. Pero el viernes Biden complementará algunas de las acciones relacionadas con la inmigración que tomó en su primer día en el cargo con órdenes ejecutivas adicionales, como por ejemplo, firmará una orden relacionada con la inmigración regional y el procesamiento fronterizo que derogará las políticas de la administración Trump en torno al sistema de asilo. También firmará una orden que establece un grupo de trabajo para reunificar a las familias inmigrantes separadas, una revisión inmediata de la regla de carga pública y otras acciones para eliminar barreras y restaurar la confianza en el sistema de inmigración ilegal. Hablan nuevamente de la reunificación de las familias de migrantes, hablan de sacarán a relucir nuevamente toda esta campaña de difamación que hicieron durante el gobierno de Trump, imputándole el que él había construido las jaulas en donde eran retenidos los migrantes. Los medios hegemónicos de comunicación se cansaron de repetirlo durante 4 años, sabiendo que estos mecanismos de retención en estos centros de detención de migrantes que atraviesan la frontera de forma ilegal existían desde la era Obama. Tengo documentación al respecto y valdría la pena explicar eso en detalle,
Vamos a esperar qué hace la administración Biden. Vamos a ver hasta dónde avanzan, hasta dónde siguen jugando con la inmigración como bandera política, que nunca les alcanza el tiempo para cumplir con aquellos migrantes que viven y trabajan y pagan impuestos al interior de Estados Unidos, pero que ningún medio de comunicación hegemónico habla al respecto tampoco. Solamente se van en la lectura de comunicados, de campaña o de políticos, pero no hablan de realidades como esta que acabo de mencionar. Por ejemplo, ¿cuántos migrantes llevan décadas al interior de Estados Unidos sin poder legalizarse? Claro, entraron al país de forma irregular, ilegal, sin cumplir los parámetros de migración que todos los migrantes debemos y estamos obligados a cumplir para entrar a cualquier país. Pero también es cierto que en los Estados Unidos muchos de estos migrantes, miles de migrantes, llevan años siendo motor de trabajo de este país, pagando impuestos porque hay una forma tributaria con la cual esos migrantes indocumentados no pueden obtener documentos para legalizarse, pero sí pueden obtener un número tributario para pagar impuestos. Y bajo estas promesas demócratas del Partido Demócrata de que algún día tendrán una amnistía, miles de migrantes pagan año a año impuestos en los Estados Unidos, esperando esta dichosa amnistía que nunca les alcanza al partido de Biden para cumplir. Seguiremos observando al respecto. Otro asunto importante que quisiera señalarles antes de terminar es que el presidente Joe Biden pasa también a la historia por generar un conflicto, un roce, no solamente diplomático, un roce que va mucho más allá, con su país vecino del norte. No con México, con Canadá. Porque el señor Biden canceló la construcción del oleoducto Keystone XL en su primer día de mandato. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ya lo realizó, anular el permiso de construcción y explotación del oleoducto Keystone XL durante su primer día en el cargo. Lo hizo. La decisión intenta revertir la decisión del mandatario saliente Donald Trump. Por supuesto, hay que revertir todo. Todo. Por eso van 40 dictámenes presidenciales. Trump lo aprobó después de que la administración, lo aprobó en 2017, después de que la administración Obama-Biden lo rechazó en 2015 debido al potencial impacto negativo que este podría tener sobre el medio ambiente. Pero Donald Trump consideró que este oleoducto entre Canadá y Estados Unidos de 1,200 millas, diseñado para transportar petróleo crudo desde Alberta, Canadá, hasta el estado de Nebraska, en los Estados Unidos, a pesar de que le molestaba notoriamente a los ambientalistas, pues era una excelente decisión económica para no solo Estados Unidos, sino Canadá. Un país que, valga la pena notar, sigue a pie juntillas todos los protocolos de cuidado ambiental. Son grandes vigilantes del cuidado del clima, del planeta. Sin embargo, con los pies bien puestos sobre la tierra,
firmaron o firman este tipo de acuerdos como este del oleoducto con Estados Unidos, propiciando desarrollo, empleo, construcción, prosperidad, avance, porque lo único que se puede observar no es el cuidado del clima. Bueno, según informes difundidos en medios como Canadian Broadcasting Corp, en la lista de acciones ejecutivas esperadas para el primer día de la presidencia de Biden aparece la frase rescindir el permiso del oleoducto Keystone XL. Ya lo hizo. Para los analistas, la medida sería un ejemplo de lo comprometida que estará la nueva administración con las promesas de su campaña política. Tiene muchas promesas que pagar, evidentemente, por supuesto, como todos los políticos. Biden ya había anunciado antes su oposición al proyecto y su rostro amable con respecto a las políticas de protección del medio ambiente. Pero la embajadora de Canadá en Estados Unidos, Christine Hillman, dijo respecto a los rumores que ya se cristalizaron, no hay mejor socio para Estados Unidos en la acción climática que Canadá, mientras trabajamos juntos por la transición verde. El primer ministro de Alberta, Jason Kenney, dijo en Twitter que estaba muy preocupado por los reportes que indican la cancelación del proyecto y emitió un comunicado donde afirmó que la probable decisión de Biden podría debilitar las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. Eliminará un gran número de empleos y hará más dependiente a la nación estadounidense de las importaciones de petróleo de la OPEP. Por supuesto, porque es que la OPEP no deja de existir. Bueno, pues esto ha llevado a el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a también ostentar el récord en encontrar estos roces con Canadá en los primeros días de su mandato. Por ahora ya ustedes se pueden dar cuenta más o menos por dónde van las ordenanzas o las órdenes ejecutivas de Biden. Hay una lista completa de 40 órdenes ejecutivas, otra que ha causado muchísimo revuelo. No solo es el de la equidad racial, en donde gente de su mismo partido le cuestiona, ¿al fin somos el partido de la unidad o se va a seguir señalando las divisiones? Orden ejecutiva de migración, otras del uso de mascarilla obligatoria en los edificios federales. Pero no solo eso, incentivando, empujando a que la población de los Estados Unidos toda, durante los primeros 100 días de su mandato, estemos absolutamente amordazados con el uso de la mascarilla, porque esto va a evitar la propagación de la situación de salubridad. Hay una orden ejecutiva que prohíbe también la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. Obviamente señalando nuevamente un gran punto de roce o de diferencia con los republicanos al darle preferencia o prevalencia o cierto tratamiento diferente a los grupos LGTB. También ha firmado una ordenanza en donde le permite nuevamente a los miembros LGTB pertenecer al ejército. La estoy buscando aquí
para poder leérselas, porque ha generado una gran, muchos comentarios en los Estados Unidos. Orden ejecutiva que revierte la prohibición militar transgénero. Biden derogó la prohibición de que las personas transgénero sirvan abiertamente en el ejército y ordenó al secretario de Defensa que prohíba inmediatamente las separaciones involuntarias, las bajas y las denegaciones de reenganche o continuación del servicio por motivos de identidad de género o en circunstancias relacionadas con su identidad de género. Es decir, todas las personas transgénero podrán acceder sin ninguna restricción al servicio en el ejército sin ninguna discriminación. Esto lo firmó en el 6º día de mandato Joe Biden. También proclamó el restablecimiento de las restricciones de viaje por el COVID-19. Biden restableció las restricciones de viaje que afectan a ciudadanos no estadounidenses que viajan desde Brasil y gran parte de Europa, que Trump había eliminado días antes de que terminara su mandato. Es decir, restringe el que viajeros de Europa y de Brasil, esto se los comenté ayer, viajen o ingresen al país debido a la situación de salubridad. Pero cuando Trump lo hizo, fue tildado de xenófobo, racista, y los principales medios de comunicación no lo publicaron como una situación de cuidado a la nación, como lo están haciendo ahora. Lo publicaron como un asunto de racismo, de xenofobia. Esas son las pequeñas diferencias de lectura entre el gobierno de Trump y el gobierno actual de Biden. Otra orden ejecutiva muy interesante se llama Buy American, compre americano. Es decir, Joe Biden propiciando lo mismo que propiciaba Trump durante todo su mandato, enfatizar el mercado americano, cuidar el mercado americano, Make America Great Again, pero Biden lo nombra Buy American. Y hay otra diferencia también importante de anotar aquí. Trump lo propuso y lo construyó como un proyecto económico en donde incentivó el mercado estadounidense por los estadounidenses para los estadounidenses. La pequeña diferencia con Biden es que Biden lo firma en un decreto presidencial para obligar a que agencias federales compren americano, para obligar bajo decreto que se cuide el producto americano. Son pequeños detalles que te marcan la diferencia entre un mandatario y otro. Son pequeños detalles, evidentemente, son muy diferentes. Uno es un político de carrera que sabe decir lo que quieres escuchar como ciudadano, sabe decir lo que quieres escuchar como prensa, sabe decir lo que quieres escuchar desde cualquier lugar de la sociedad en donde te encuentres. Y el otro, el saliente, es un personaje tan crudamente realista y tan crudamente no político que pues tenía que vivir todas las irregularidades que le tocó vivir aún siendo presidente de los Estados Unidos. He pintado a grosso modo algunas de las 40 ordenanzas firmadas por Joe Biden hasta el momento para que conozcan por dónde va su agenda de gobierno.
Todas están públicas en la página principal de la Casa Blanca. Allí las pueden ver, leer con detenimiento, ver cada uno de los detalles, contar cuántas promesas o de inmigración ahora las firma bajo decreto, promesas del cuidado de salud de esta epidemia que estaba muy manejada, muy mal manejada, según su bancada, pues ahora deben ser entonces acomodadas de inmediato y bajo decreto, nuevas formas, y eso es lo que va a pasar, y eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuántas? Marcando la diferencia de los diferentes grupos minoritarios, en defensa de esos grupos minoritarios, pues allí van a poder ver pues cuál es esa plataforma de gobierno y cómo está gobernando el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No siendo más, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y recuerden que Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios callan.